Vamos a seguir charlando un poco de territorio y Malvinas. Tuvimos a Juan Natalicio hace un ratito y ahora tenemos el placer de saludar a César Trejo, excombatiente y además director del Observatorio de la UNLA, de la Universidad de Lanús. César, ¿cómo estás? Perdón la demora, buen lunes para vos. Gracias. No, si la demora está plenamente justificada, que estuvo Juan Natalicio, que es un gran compañero, y bueno, que venimos trabajando juntos hace mucho tiempo. Y el recambio generacional, por otro lado. Bueno, eso lo va a tomar con mucho orgullo, entonces, Juan. César, acá Gervasio Muñoz te saluda, está Silvano Pascuso también. César, en principio, te quiero poner un poco en contexto de la conversación que tuvimos hoy con Juan, pero que un poco atraviesa todo el programa de hoy del laboratorio, que tiene que ver con, por supuesto, y por eso te llamamos, la causa Malvinas, pero también el uso del territorio en la Argentina y los intereses que hay detrás de un país que tiene muchísimo territorio extranjerizado. Juan planteaba también las imposibilidades del dragado para la navegación comercial, la privatización de todos los puertos, que tienen nombre y apellido además. Y entonces la idea un poco de charlar con vos era entender cómo se enmarca esta situación del territorio nacional con la ocupación de Malvinas. Entonces, en primer lugar, primera pregunta, César, ¿qué vínculo hay entre tener las Islas Malvinas ocupadas por Inglaterra con los intereses económicos y territoriales? Porque si no, pareciera ser que lo único que se discute sobre Malvinas es el sticker, yo le decía a Juan, el sticker que aparece en los autos, ¿no? Las Malvinas son Argentina, etcétera. Pero ¿qué hay de fondo en los intereses económicos sobre la ocupación? Todo, tiene todo que ver. Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. En Malvinas tenemos un ejército de ocupación extranjero, más precisamente de la OTAN, con bases militares de la OTAN, que es las bases militares de la Alianza Atlántica más importantes del hemisferio sur. Uh-huh. Y allí se ejerce la depredación de nuestros mares, se aprestan a explotar los hidrocarburos, ya vienen depredando la riqueza hídrica, y ahí vemos que la proyección de Malvinas, Georgia, Sandy del Sur, las plataformas y los mares correspondientes se proyectan también sobre la Antártida. Por eso Gran Bretaña ha designado a todo ese sector de nuestro Atlántico Sur como tierras de la reina Isabel II. Uh-huh. Ahora bien, la pregunta va dirigida, ¿qué tiene que ver con los otros territorios? Todo, porque a partir de, digamos, de la rendición incondicional que firma el gobierno de Menem con los llamados hoy Acuerdos de Madrid 1 y 2, y el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones a Gran Bretaña, prácticamente el grueso de las privatizaciones que extranjerizaron, digamos, dieron la posibilidad de extranjerizar los resortes estratégicos de la economía argentina. Cuando decimos resortes estratégicos estamos hablando de minería, de alimentos, de hidrocarburos, de fletes, de seguros, de control de las vías navegables de la cuenca del río Paraná, en fin, de todo lo que hace a la estructura económica fundamental de la Argentina. La mayor parte de esa riqueza, de
de esa producto del trabajo y de los bienes naturales argentinos están en manos de los mismos que ocupan ilegalmente el Atlántico Sur. Es decir, tenemos un 30% del territorio en el Atlántico Sur bajo ocupación o bajo amenaza de la potencia usurpadora de Malvinas, pero también tenemos más del 90% de la minería, de los yacimientos minerales que hay en la Argentina, en manos de Canadá, Australia, Sudáfrica y el propio Reino Unido, que todos pertenecen a la Comunidad Británica de Naciones, que hace una semana atrás el actual presidente de la Nación derogó las miserables retenciones que se tomaban de la explotación, que ni siquiera imaginamos de lo que se trata, porque estamos hablando de oro, de plata, de todos los metales preciosos, de todos los minerales estratégicos, de las tierras raras, y bueno, ni siquiera imaginamos el latrocinio que eso significa de la riqueza argentina. Luego, cuando se privatizó YPF, aparece una supuesta empresa española, Repsol, pero que en realidad el paquete accionario mayoritario era de la British Petroleum. Entonces, tiene todo que ver, y si realmente queremos comprender por qué la Argentina se encuentra en la situación que se encuentra, siendo un país tan inmensamente rico, tiene que ver con eso, con el latrocinio, el saqueo descomunal de nuestros recursos, el vaciamiento de esa riqueza, la pérdida de esa renta nacional, múltiple, diversa, y obviamente la consecuencia del empobrecimiento, la pérdida de trabajo para todos los argentinos, ¿no? O sea, tiene todo que ver. ¿Qué tal, César? Buen día. Silvano te habla. ¿Cómo te va? Hola, Silvano. ¿Cómo estás? Quería también, en un momento como este, digamos que, viste que en los años electorales los políticos se preocupan solo por las elecciones. Entonces nosotros somos un poco cabeza duras y tratamos de hablar de temas estratégicos y de fondo en un contexto en donde la política está en otro baile. Pero igual quería que nos dijeras o que expresaras cuál es tu opinión sobre el papel que el conjunto de la clase política ha tenido en relación a estos temas, al debate de estos temas, al tratamiento de estos temas, al abordaje de estos temas en estos 40 años de democracia, desde el final de la dictadura hasta hoy. Bueno, es simplemente, es un ejercicio muy sencillo la respuesta que te puedo dar. Analicemos los discursos de todo el arco político en estos 40 y pico de años de democracia y veamos quiénes han hablado de estas cuestiones. Por ejemplo, la ley de entidades financieras y otras tantas leyes que el proceso de reorganización nacional instaló bajo la conducción de Martínez de Oz sigue plenamente vigente. La decisión de enajenar el patrimonio público a partir del año 1990 de Carlos Menem, nadie la revirtió. Bueno, ahí está la privatización de los puertos, ¿no? Ahí está la privatización de los puertos, que justamente a raíz de un reportaje que Juan Francisco Natalicio le hace en noviembre del 2021 a el ingeniero Horacio Tetamanti, se produce el debate, no, del 2020 creo, se produce el gran debate sobre eso porque se había dictado el decreto que prorrogaba, digamos, iba a volver a licitar privatizadamente la cuenca del río Paraná. Ajá. Mal llamada hidrovía, como nos enseña el ingeniero Tetamanti. Y bueno, fue una disputa, finalmente, ¿no? Fue una sí, disputa durante esos años acerca de qué se hacía con eso, ¿no? Fue un gran debate que a ver, impidió la
la concesión automática, lo que no logró que el Estado Nacional recuperase la administración, claro, de un lugar por donde pasa no solamente la mayor parte de la riqueza exportable argentina, de los granos y demás, donde se sospecha fuertemente, casi hay una comprobación de que hay una enorme evasión de cereales vía Paraguay. Bueno, lo de Vicentín corre en la misma línea, ¿no? Exactamente. Pero también por la falta, digamos, de ejercicio soberano de nuestros controles por parte del Estado, sabemos que por allí está el narcotráfico, ¿no? Así es. En los puertos de la cuenca del río Paraná, especialmente Rosario y Santa Fe. Entonces, estamos ahí en una situación de superdebilidad. Obviamente, no solo se trata del canal Magdalena, sino se trata de cómo negociamos con los países, con Paraguay, con Uruguay y con Brasil, toda la administración de la cuenca, donde intervienen las provincias, varias provincias argentinas, y donde además se hace muy necesario fortalecer los controles del Estado para evitar la evasión y el narcotráfico. Bueno, eso lamentablemente hubo un renunciamiento del gobierno de Alberto Fernández. Y luego hay un montón, por ejemplo, el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones con Gran Bretaña, firmado al principio de la década del 90, no ha sido derogado. La decisión o el pedido que hizo Carlos Menem, el gobierno de Carlos Menem, y que fue concedido por el presidente Bill Clinton en el año 1998, de aceptar a la Argentina como aliado de la OTAN, pasaron los gobiernos de la Rúa, de Duhalde, de Néstor, de Cristina, de Macri, de Alberto, y no se derogó. Es decir, la Argentina siguió siendo un aliado de la OTAN, aliado de la potencia que ocupa 1/3 de tu territorio. Y ahora viene el actual gobierno no solo a aceptar, digamos, esa condición de aliado de la OTAN, sino que pide la membresía plena, lo cual es un disparate. ¿Cómo uno no puede pedir ser aliado de la alianza militar que te está ocupando 1/3 del territorio? Es un acto de sumisión absoluto, pero que no es solo de este gobierno, sino que ha tenido una continuidad desde Menem para acá. Claro, porque lo hace sobre un escenario anterior de continuidad de los 90 hasta acá que nadie revisó. Exactamente. Eso me parece que es muy importante, César, decirlo, porque en el medio de los fuegos artificiales de la política electoral, es importante decir que hay ciertos consensos para la entrega del patrimonio nacional que son horizontales en el conjunto de la dirigencia, y que si este gobierno es la exacerbación más manifiesta de eso, lo hace sobre un acumulado de 30, 40 años de entrega sistemática. Así es, lo mismo la enajenación de YPF, si nunca hubo una renacionalización de YPF. YPF nació como una sociedad del Estado, pero cuando se anunció que se reestatizaba, en realidad era en base a una sociedad anónima, con empresarios privados como Tenasi, que bueno, hay que revisar el término de ese empresario, ¿no? Pero bueno, y lo hace además en base al debilitamiento del poder nacional, del Estado Nacional, porque no debemos olvidar que en la Constitución de 1949 la propiedad del subsuelo, tanto mineral como hidrocarburífera, energética, era inalienable por parte del Estado Nacional. Y cuando en 1992 se privatiza YPF, y luego se concreta, digamos, con la compra por parte de Repsol, que en realidad insistimos, era la British Petroleum, con mascarada española, ahí es donde y luego en la Constitución del 94, se consolida la idea de que las provincias, con un argumento muy lindo, federal, pero que en realidad pone el patrimonio de los bienes naturales argentinos a manos de provincias que, sin duda alguna, frente a las transnacionales del petróleo,
quedan en una situación de mucha mayor vulnerabilidad que los estados nacionales. Ya no alcanza ni siquiera el Estado Nacional, ya tendríamos que pensar una alianza a nivel regional. Totalmente. Para proteger nuestros bienes naturales. Imaginemos que si, no sé, estaría que lo municipalicemos, los recursos estratégicos del Estado argentino, y ya directamente estamos entregando todo. Entonces ahí hay es como recién señalabas, que no se trata, esto es la exacerbación al límite, a límites insospechados, de la entrega y de la sumisión, lo que responde a determinadas continuidades de resignación y de renuncia a la defensa del patrimonio argentino. César, muy agradecidos por este tiempo. Siempre le decíamos a Juan lo mismo, siempre nos pasa lo mismo. Es interesante esta discusión por todo lo que significa y siempre tenemos ganas de seguir charlando. Y estábamos pensando, nosotros una vez por mes hacemos un conversatorio donde le dedicamos 1 hora, 1 hora y cuarto a un tema con debate, en donde invitamos a diferentes personas, y nos encantaría tenerte a vos y a Juan debatiendo esto con más tiempo y en profundidad, porque es uno de los temas centrales, ¿no? No me refiero solo a una ocupación territorial, me refiero a lo que significa realmente, ¿no? Esto que vos desarrollaste recién, ¿no? A disposición. Yo lo único que quiero decir es, no se trata de la autoflagelación, la autolaceración o deprimirse con esto, sino se trata de cuando salgamos de esta pesadilla en la que vivimos, en términos políticos, económicos y sociales, sepamos bien qué es lo que hay que hacer y no nos compremos algunas teorías del posibilismo. Acá estamos padeciendo como si hubiéramos perdido no una guerra, sino 10 guerras. Las consecuencias sociales, económicas, políticas, humanas de lo que estamos viendo es como si la Argentina hubiera perdido 10 guerras. Bueno, la próxima no podemos tener tibieza, ni tenemos que tener en claro qué es lo que tenemos que hacer para recuperar la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, pero sin chamullo, digamos. Muchas gracias, César. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Era César Trejo.